UK Pact y Polea presentan Abriendo diálogos sobre la legislación subnacional y el cambio climático. Andrés Ávila, director ejecutivo de Polea. La importancia de otros actores es cada vez más necesaria, o sea, su participación. Y precisamente los actores subnacionales, en el caso de México, los estados, en otros países provincias, etcétera, pues es donde se puede trabajar como más enfocado a nivel acción, a nivel local, y esto pues ya está reconocido en el marco regulatorio internacional, la necesidad de que estos actores participen, y no solo incluye dentro de estos actores subnacionales a los estados, como son los principales, pero también estaríamos hablando de ciudades, regiones, empresas, inversionistas, fundaciones, todos estos actores que no son gobiernos federales, pero sí tienen una importancia en cuanto a la solución al problema. Y como decíamos, el Acuerdo de París y el propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ya reconocen la utilidad, la necesidad de que trabajen múltiples actores para hacer frente al cambio climático, porque estamos en una situación de emergencia, ¿no? Los gases de efecto invernadero han llegado a niveles récord y esto se puede contar en diversas fuentes. Por lo tanto, ahora más que nunca la acción subnacional es una de las principales alternativas por el potencial que tienen también otros actores para la adaptación y mitigación. Por ejemplo, hay datos que estiman que los actores subnacionales y no estables pueden contribuir en el potencial de reducción de emisiones entre 15 y 23 millones de gigatoneladas de CO2 por año. Esto solo en México. Y también en nivel subnacional es donde se genera la mayor cantidad de estas emisiones, principalmente en las grandes zonas urbanas del país, por ejemplo, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que solo estas tres contribuyen con el 22% de las emisiones del país en materia de CO2. Lo importante a destacar es que en el caso de México, y diversas entidades federativas han desarrollado y fortalecido sus marcos regulatorios en la materia con el fin de poder monitorear y regular las actividades que se registran como las más contaminantes, muchas de ellas relacionadas con gases de efecto invernadero. Y por ello, bueno, todos estos ejercicios que se han llevado a cabo, que bueno, nosotros hemos podido contribuir como Polea para llevar a cabo de fortalecimiento de las legislaciones climáticas subnacionales, han sido muy relevantes porque además se ha permitido que estas leyes que ya existían o las nuevas se incluya ya en sus textos la referencia al Acuerdo de París y la relevancia de los actores subnacionales, otros acuerdos internacionales como Escazú sobre la participación social y la Agenda 2030 que se planteó en 2015 y que bueno tiene que cumplirse para este año del 2030 y sus 17 objetivos. Y bueno, el siguiente paso es precisamente que con el fin de convertir estas legislaciones climáticas estatales en instrumentos que, además de contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por México, hagan frente a la actual emergencia climática, es importante también empezar a trabajar en materia de la reglamentación, que ahora mismo es un ejercicio que se está llevando a cabo con algunos estados. Pues México siempre ha destacado por su liderazgo en materia de legislación climática. De hecho, este año se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático. México fue el segundo país a nivel global en aprobar su ley de cambio climático. Pues la ley nos brindó certeza jurídica, nos brindó instituciones, nos brindó acciones, sistemas de comercio de emisiones, transparencia, participación social. También algo muy interesante es que ha sido una ley que ha tenido actualizaciones, reformas. De manera muy importante destacamos que se incluyó en la propia Ley General de Cambio Climático las metas climáticas de México del Acuerdo de París, los así llamados NDCs por sus siglas en inglés. Esto sucedió en 2018. Pues también eso hace que nuestros compromisos bajo el Acuerdo de París sean legalmente vinculantes. Y precisamente en el ámbito reglamentario, la Ley General de Cambio Climático dio la posibilidad y dio pie a que se reglamentara el Registro Nacional de Emisiones a través del RENE, que permite al Estado recopilar la información necesaria en materia de emisiones de gas de efecto invernadero
dentro de cada uno de los sectores productivos del país. Este reglamento es un gran ejemplo no solo de la utilidad, sino de la relevancia de los reglamentos, pues es gracias a estos y a este en particular que se especifica la creación de acuerdos definitorios para aspectos técnicos dentro de la operación del registro de emisiones, tal como el acuerdo de agrupación de gases y compuestos de efecto invernadero, así como su potencial de calentamiento global, en el que se retoman los resultados del quinto informe del IPCC. A nivel subnacional, algo muy interesante es que siguiendo esta necesidad de llevar a momentos más específicos la normatividad, tenemos ejemplos como la Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán, que recientemente se aprobó en otoño del año pasado, del 2021, y que esto fue una gran noticia porque era un estado que no tenía ley y ya la tiene. Entonces, como la propia ley daba pie y mandataba la realización de este reglamento, del reglamento de la misma, pues justo ahora mismo se está trabajando en ese estado ya en el reglamento, haciendo ya el cumplimiento del mandato de la ley que establece un determinado número de días para que se tenga en vigor este instrumento, y se precisa la necesidad de todos estos componentes que la ley mandata y que tiene que retomar el reglamento, por ejemplo, en materia de monitoreo, reporte y verificación de emisiones y monitoreo y evaluación de acciones en materia de adaptación, por mencionar algunos. En general, los reglamentos, al ser entendidos como una serie de medidas precautorias, presentan una serie de costos y beneficios que en realidad son determinados por el enfoque bajo el cual pretenden gestionar determinados problemas o sectores ambientales. O sea, el reglamento nos asegura que sea de manera generalizada los compromisos, ¿no? Por sector, por industria, por tipo de emisiones. Y en términos cuantitativos, ya desde el 2003, estudios llevados a cabo mencionan que la inacción, por ejemplo, solo en degradación de las tierras, podría llegar a representar hasta cerca de 4.500 millones de dólares, lo que representaría un 0.5% del Producto Interno Bruto y un 17.6% del Producto Interno Bruto agregado. O sea, si esto se acumula en el tiempo hacia adelante. Por lo tanto, para poder responder a estos modelos desarrollados por entidades especializadas sobre los costos económicos que puede generar el cambio climático, los estados de la República en México deben presentar estrategias contundentes para mitigar los efectos adversos que podrían presentarse como resultado de la inacción. Pues dentro de los desafíos que México enfrenta para la implementación efectiva de las disposiciones jurídicas en materia de cambio climático, pues hay varios, ¿no? Que es también mucho la voluntad política, el presupuesto que se puede asignar para todas estas tareas, para todas estas acciones, que no necesariamente son presupuestos a fondo perdido, sino son inversiones a futuro, ¿no? Inversiones económicas con rendimientos importantes. Digo, esto ya está sucediendo, como lo decíamos, con muchos actores, incluida la banca privada y la banca pública, que está reconociendo la importancia de este tipo de financiamiento. Y en el caso de los estados, la relativa autonomía con la que se cuenta en cada una de las entidades federativas puede verse como una gran área de oportunidad, dada la incidencia directa en la toma de decisiones conforme a las atribuciones que a los estados les competen. La disposición o voluntad política de cada entidad federativa es decisiva para el desarrollo e implementación de legislaciones y sus reglamentos. Aunado a ello, el diseño de este marco jurídico y normativo debe tomar en cuenta las especificidades, necesidades y capacidades de cada entidad y de sus principales implementadores. Queda cada vez más claro que los actores subnacionales son la clave para revertir este gran problema que se llama el calentamiento de la Tierra. Espera nuestro siguiente